Buenas tardes. Buenas tardes. Evaluar el estado actual y las perspectivas de la electromovilidad en América Latina y el Caribe es el propósito del próximo conversatorio que lo va a dirigir, moderar el amigo Hernán Nilo, que viene de un lugar que cuando llegas a Sudamérica y crees que ya llegaste, hay una cordillera y del otro lado de la cordillera hay un bello país que se llama Chile. Hernán Nilo es ingeniero en informática por la Universidad Diego Portales, con un diplomado en electricidad industrial de la Universidad de Santiago de Chile, profesor del diplomado de electromovilidad, abro comillas, tecnología, políticas públicas y modelos de negocio, cierro comillas, de la Universidad de Santiago de Chile. Hernán cuenta con 15 años de experiencia en ingeniería eléctrica, desarrollando proyectos en aviónica, infraestructura de carga para vehículos eléctricos y sistemas eléctricos en los sectores público y privado. Especialista en electromovilidad, lidera el desarrollo y construcción de electroterminales para el transporte público en Chile, así como la infraestructura de cargadores eléctricos para uso residencial, público y privado. Démosle la bienvenida a Hernán Nilo con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pero creo que voy a trabajar con... ¿Se me ayudan con...? Ahí sí, creo que me es más fácil con esto. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la movilidad eléctrica. Siempre muchos años se hablaba que había que generar la movilidad sostenible, energías renovables y que había que hacer un cambio drástico. Pero lamentablemente muchos no entendieron que este cambio drástico no tiene que ser inmediato, tiene que haber una transición, tenemos que evolucionar. ¿Y por qué acepté la invitación de Miguel y de su equipo? Porque encuentro que los combustibles fósiles, el gas, son los que nos permiten tener esta evolución. Nosotros hemos evolucionado gracias al gas, gracias a los combustibles fósiles. Y hoy podemos hablar de este cambio, de llegar a la movilidad sostenible. Entonces, esto ha sido un camino, pero más allá la electromovilidad tiene dos miradas. Uno de los vehículos eléctricos, ¿cierto?, que son de un alto costo, entonces va orientado solamente a una parte de la sociedad. La otra área de la electromovilidad es el transporte público. Pero ¿qué hace la electromovilidad? No es solamente una tecnología, nos permite entregar dignidad en el transporte público a nuestra gente. Entonces es un trabajo muy importante en el cual tenemos que desarrollar todos. Es una tarea, no es solamente tecnología, no es solamente reducir CO2, nos permite entregar dignidad. Y eso ha cambiado y nosotros hemos levantado la información de cómo perciben la electromovilidad los diferentes países latinoamericanos y cómo esto ha evolucionado. Así que vamos a ir presentando los avances de la región, vamos a hablar de evolución regional, avances, los incentivos por país, vamos a hablar de 2 países porque tengo muy poco tiempo, y los avances tecnológicos. En la evaluación regional aquí vemos los países que están participando de la movilidad eléctrica. Partimos desde México y llegamos hasta Chile. Hay 2 casos que nos muestran quiénes han trabajado de mejor forma la movilidad sostenible. En vehículos livianos, el que nos da el ejemplo, que lo vamos a revisar, va a ser Colombia. Colombia es el número 1 en movilidad eléctrica, vehículos livianos. En transporte público es Chile. Afuera de China somos el país que tiene más buses eléctricos en su transporte público. Y los demás países han ido trabajando y avanzando tecnológicamente para poder llegar a una electromovilidad estandarizada e interoperable. ¿Y por qué trabajamos en la movilidad eléctrica? Todos sabemos que los países latinoamericanos están adscritos al Acuerdo de París, ¿cierto? Tenemos 27 países de 33 que deben dar cumplimiento a los NDC. Para dar cumplimiento a esto, se trabaja con una estrategia nacional de electromovilidad, la mayoría de los países lo ha desarrollado, y el transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque es la herramienta directa que tenemos para poder frenar el cambio climático.
porque nos permite trabajar y disminuir la contaminación de CO2 acústica y vamos avanzando con ello. También vienen las políticas públicas, que son muy importantes. Hay países que las tienen muy presentes y otros que están ausentes, como el caso de mi país. Lamentablemente no me puedo sentir orgulloso porque no tenemos políticas públicas que incentiven la electromovilidad de vehículos livianos. No así en el transporte público, que sí existe. Entonces, ahí tenemos una barrera de entrada que está al final y que se muestra. Es el dónde cargo. ¿Cómo cargo? Es un problema. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando había muy pocos vehículos eléctricos, no había ningún problema ir a un punto de carga y realizar esta operación. Estamos hablando de una carga rápida promedio son 50 minutos. Entonces, la gente que avanzaba y adquiría un vehículo eléctrico decía, no hay problema, son muy pocos vehículos. Pero esto fue creciendo el mercado automotor de vehículos eléctricos, la oferta, pero a nivel de infraestructura esto no fue avanzando. Entonces, la gente tiene miedo de quedarse sin carga. Entonces, ahí tenemos una problemática. Y eso también hay que irlo solucionando. Pero necesitamos incentivos de parte del Estado para poder crecer con la infraestructura de recarga. Dentro de los acuerdos es generar más puntos de carga a nivel de las rutas, ¿cierto?, interurbanas y urbanas. Avances de la región. Vamos a hablar de Chile. Si se dan cuenta, tenemos vehículos eléctricos e híbridos convencionales. ¿Quién piensa por qué son de mayor número los híbridos convencionales? Porque es evolutivo. ¿Qué significa esto? Si yo adquiero un vehículo eléctrico, no les aconsejo comprarse un 100% eléctrico. Lo primero, y si es un solo vehículo que está en casa, ¿por qué? Porque van a depender de dónde poder cargar y el rendimiento que tenga el vehículo. El promedio hoy, avanzado la tecnología, alcanzan los 500 kilómetros de rendimiento. Con un híbrido o híbrido enchufable, ¿qué nos permite? Tener la experiencia de un vehículo eléctrico que nos va a permitir andar 60 hasta 80 kilómetros y el otro 90% es un motor a combustión. Ese motor a combustión nos lleva a cualquier lugar y podemos utilizarlo cuando nosotros necesitemos. Entonces tiene que ser evolutivo. Por esa razón, si uno analiza todos los mercados latinoamericanos, vamos a ver que los vehículos híbridos ganan sobre los 100% eléctricos, porque tiene que ser una evolución. ¿Cuándo esto va a mejorar? Cuando mejore la infraestructura de recarga, los puntos de carga para hacer la operación. A nivel latinoamericano, aquí lo observamos. Obviamente Brasil, porque es un mercado extremadamente grande, es la cantidad de unidades y por eso ocupa el primer lugar. Pero si uno observa Costa Rica, Colombia, Chile, ha ido evolucionando. El 2024 creció enormemente. Obviamente salimos de la pandemia y nos permitió crecer y llegar a esto que hoy estamos viendo que es una movilidad sostenible y también están entrando los vehículos livianos a ser partícipe de la solución. Este es el orgullo latinoamericano, los buses eléctricos. Entonces, el mercado de buses eléctricos ya tenemos 6.444 en toda Sudamérica y el Caribe. ¿Y por qué es tan importante? Cuando partimos con esto en el 2017, Chile fue el primer país fuera de China en implementar buses. ¿Qué nos pasó? Los chinos no nos compartían información, no nos dejaban ver la data de las baterías, no se podían acceder a las BMS de los buses. Entonces era súper complejo poder creer que esta tecnología iba a crecer y se iba a instaurar dentro del mercado. Además, el costo. Estamos hablando que un bus eléctrico tiene un costo aproximado de $280.000 contra un bus normal que cuesta 110, 120 a combustión. Pero en Chile, ¿qué sucedía? Que el galón de combustible cuesta $4,5. Ese alto costo, si yo lo aplico en un TCO, me doy cuenta que tengo un ahorro por kilómetro recorrido del 80%. Entonces se viabiliza la implementación de la electromovilidad, pero por un factor económico. Y ahí es donde tomó mucha fuerza. ¿Qué hizo Chile? Dijo, ¿cómo yo apoyo esto sin invertir dinero? Y crearon un modelo de negocio en el cual dijeron, necesitamos inversionistas, yo Estado le voy a pagar directamente la cuota mensual de un leasing al inversionista y voy a dar garantía soberana. Se hizo responsable de la deuda.
Y hoy funciona así las licitaciones de transporte público. Por eso compramos este año 1.200 buses eléctricos más. Y estamos construyendo 20 electroterminales para llegar a una cantidad de 44 electroterminales. Nosotros al 2026 vamos a tener el 100% de nuestro transporte eléctrico, transporte urbano electrificado. Nos adelantamos al NDC que decía el 2030. ¿Por qué? Porque como modelo de negocio es muy viable, se hace muy interesante. Los incentivos países. Vamos a contar un poco de Colombia y vamos a reflejar por qué es tan importante. Colombia hizo algo que para mí tiene algo muy potente y poderoso. Hizo normativas que no entregaran igualdad, que entregaran equidad. ¿Por qué? Porque segmentaron los incentivos económicos, segmentaron la rebaja de impuestos y también los incentivos no económicos. Ejemplo, tienen el sistema de restricción vehicular pico y placa. Los vehículos a combustión en tal horario no pueden circular en varios lugares de Colombia. Si tienes un vehículo eléctrico, esa excepción se va. ¿Y por qué era tan potente? Porque todas las familias tenían más de 2 carros para poder movilizarse toda la semana y no lo afectara esta política de pico y placa. Con el vehículo eléctrico quedó fuera. El tema de los impuestos también lo trabajaron y trabajaron los descuentos del impuesto al valor agregado. Los vehículos eléctricos en Colombia no llevan IVA. Entonces, esos son incentivos económicos y no económicos reales y muestran el avance de cómo ellos evolucionan con las ventas de vehículos eléctricos en el país. Aquí tenemos el ejemplo del 2022 y cómo fue evolucionando hasta el 2024. En el caso de Chile, ya lo comentamos, tiene una estructura a través de una Estrategia Nacional de Electromovilidad, la cual partimos implementando en el 2017 y esto fue entregando los pasos y los hitos que debíamos crear como el tema normativo y era algo importante que estaba al debe, el almacenamiento de la energía. Ya todos hemos escuchado hablar del almacenamiento. En Chile no existía una ley que permitiera almacenar energía. Entonces, dentro de la electromovilidad hicimos este cambio. Y hoy se promueve el almacenamiento, además de la implementación de infraestructura. ¿Cómo funciona? Si tú quieres implementar un electroterminal, tienes que tener un requisito de que la alimentación eléctrica hacia el electroterminal debe ser de energías renovables. Y el respaldo de la operación debe estar con unidades BESS. Eso es lo que cambió la ley ahora y estamos trabajando para ello. Y aquí se muestra que el factor económico de cambiar de un vehículo a combustión eléctrico fue súper potente. Aumentamos la cantidad de vehículos, pero no así los puntos de recarga públicos. No alcanzamos a tener 400. Entonces, es un problema. Pero se hizo la forma de implementar la infraestructura, encontramos la forma correcta de cómo hacerlo, implementando el punto de carga domiciliario. En tu casa te instalamos tu cargador y tú utilizas solamente para hacer la carga en tu casa y sales con el vehículo sin usar la red pública. ¿Por qué? Porque está al debe, faltan vehículos. Pero aquí nace un problema, porque todos escuchan hablar de la electromovilidad, de los beneficios, hablamos de la dignidad del transporte, ¿cierto? Pero tenemos un problema súper grande, el sistema de distribución eléctrico. En Latinoamérica y en gran parte del mundo no está preparado para recibir este nuevo consumo eléctrico. Entonces, implementar estaciones de recarga es sumamente complejo. Nosotros creamos el primer electroterminal, y nosotros lo contamos como anécdota, en el 2018. Se implementó 6 megas, consumía este electroterminal. A una semana de entregárselo al presidente de la República para la inauguración, nos informa la distribuidora que no está la potencia disponible, que se iban a demorar 6 meses en entregarnos 1,5 megas y otros 18 en entregar la diferencia hasta completar los 6 megas. No salió en ningún lugar que estuvimos trabajando 6 meses con grupos de electrógeno a diésel. Entonces, el antónimo completo de la tecnología. Entonces, el diésel nos salvó de pasar un chaparrón de aquellos con la implementación. Pero aquí viene algo importante y la correlación con lo que hacen ustedes. Porque mucha gente dice, no, tiene que ser energía renovable, tiene que haber un cambio, perfecto. Pero tenemos que dar seguridad energética. El problema que nosotros tuvimos hace 2 semanas atrás, tuvimos un apagón completo, se apagó el país, completamente. La única forma que sacamos, imagínense el nivel del transporte público, es casi todo electrificado.
que se sacaron a la calle fue gracias a grupos de generación diésel. Mejor dicho, el diésel nos permitió, durante los 3 días del apagón, tener el transporte público funcionando. Entonces hoy la mirada es diferente, hoy día ya no es tan drástico, no es eliminemos el diésel que tenga que salir del ecosistema. Es parte importante del que te da la robustez, te da la seguridad de la operación. Esto tiene que ser evolutivo y tiene que cambiar con el tiempo. Entonces, importante aprender eso. No decir que hay que hacer un cambio muy drástico. No se puede hacer este cambio drástico. El avance tecnológico, ¿cómo va tomando y esto requiriendo? Aquí está el cambio. Cuando partimos hace un par de años atrás, tiempo agotado, no había visto esa pantalla. Me acabo de dar cuenta. Partimos con 400 volt, que era la carga normal para vehículos livianos. Hoy tenemos high voltage, 800 volt. ¿Qué quiere decir? Que un auto eléctrico puede cargar en la misma infraestructura que un bus eléctrico. Y disminuimos el tiempo de carga. Entonces, esta tecnología ya está disponible. Varias marcas ya están sacando modelos high voltage que te permiten reducir el tiempo de carga. Estamos hablando que de 50 minutos a 60 a 18 te dan 400 kilómetros de autonomía. Entonces, la tecnología va avanzando fuertemente. También avanzó en lo siguiente, el Vehicle to Load. ¿Qué significa? Que también se considera el vehículo eléctrico como una unidad de respaldo. Cuando existió el apagón, mis vecinos me preguntaban, oye, tú no tienes grupo electrógeno, pero tu casa está con energía. Claro, conecté mi auto a mi casa y le daba energía y no sonaba nada. Entonces estaban todos así, oye, pero ¿cómo están todas las luces en tu casa funcionando? Gracias al auto eléctrico. Entonces, el auto eléctrico también viene a ser parte del ecosistema. Entonces, el Vehicle to Load te permite entregar energía a tu casa, pero también te permite entregar energía a la red. El Vehicle to Grid. Entonces, es un componente más del Smart City. Entonces, este ecosistema se hace muy interesante. El vehículo eléctrico nos viene a aportar un transporte limpio, pero a la vez nos entrega una operación de respaldo. Entonces, eso se tiene que preparar el sistema de distribución, porque tiene que ser, como lo vemos en la imagen, tenemos que cumplir con algo importante, tiene que ser bidireccional. Si no tenemos bidireccionalidad, que son los empalmes eléctricos, no puede funcionar la tecnología. Entonces, tenemos que tener el vehículo que lo haga y el cargador, más el empalme bidireccional para que esto funcione. Y esto, hace 2 semanas, yo escuché esta noticia cuando BYD indicó que llegaban los vehículos de carga súper rápida, ultra rápida. ¿Qué estamos hablando con esto? Que vamos a partir de 500 kilos hasta 3,7 megas en una carga. ¿Cuál es la pregunta? ¿Va a funcionar esto? No va a funcionar, porque el sistema de distribución en Latinoamérica no está diseñado para poder implementar un cargador de 3,7 megas. No se viabiliza, no se puede. Entonces, el desarrollo viene de la mano con el trabajo que hacen ustedes, con las generadoras, con las distribuidoras, que podamos tener un sistema robusto de distribución eléctrica para poder llegar a esta tecnología, que ya está. Aquí están, estas son fotografías reales. ¿Vamos a llegar a eso? Sí. Pero necesitamos que el sistema de distribución pueda entregar esta solución y pueda ser parte de la solución. Pero sí que viene esto, electromovilidad 2.0. ¿Por qué le llamamos 2.0? Este es el swapping de batería. Tú entras con tu vehículo eléctrico y te demoras 90 segundos en cambiar la batería y te permite un rendimiento de 300 kilómetros. ¿En qué está orientado? A las flotas, porque para que sea viable económicamente debes recorrer 200 kilómetros diarios para que esto funcione de buena forma. En Chile se está instalando la primera. Ya viene en el barco 60 vehículos, la primera estación, y vamos a probar la tecnología, cómo funciona. Lo más seguro, como dicen, si en Chile funciona, funciona en el resto de Latinoamérica. Así que esta es la electromovilidad que viene a cambiar un poco todas las problemáticas anteriores. Viene a solucionar ello. Aquí hay fotos reales de las estaciones. Lo que tenemos a la derecha es el robot, que funciona en la parte inferior, donde tú ingresas el vehículo, el robot saca la batería descargada, te trae una nueva, y esos son 90 segundos, y puede funcionar. Pero para que todo esto funcione y se viabilice, hay un factor súper importante y que durante mucho tiempo se dejó de lado. Todo esto no funcionaría sin lo más importante,
nosotros, las personas, el capital humano. Siempre se dejó de lado. ¿Qué hicimos en Chile? Creamos un diplomado en electromovilidad específica, la cual nos permite llevar el conocimiento. Hoy ya hemos capacitado al gobierno del Perú, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Ecuador, al gobierno colombiano. Les hemos entregado las herramientas necesarias para poder desarrollar esta tecnología de muy buena forma. Entonces, hemos ido avanzando con el conocimiento, y el conocimiento se debe multiplicar. Entonces, nos sentimos muy contentos, ya vamos la número 11 versión y hemos llegado a cumplir que el conocimiento sea exponencial y que todos seamos parte de este cambio tecnológico. Y por último, este mensaje. La electromovilidad no es solamente vehículos eléctricos, cargadores o energía. Cada uno hace un aporte y hacemos una movilidad sostenible. Yo me acuerdo que en la versión anterior tenía mucho miedo, voy a reconocer, aunque llevo años haciendo esto, porque yo decía, voy a ir a hablar donde se habla de combustible fósil, se va a hablar de gas, y yo voy a hablar totalmente lo contrario. Entonces estaba súper aterrado. ¿Pero qué hice? Le hice una pregunta al iniciar a todos. Le dije que les pedí que levantaran la mano, que quiénes eran papás. La mayoría levantó la mano. ¿Quiénes eran abuelos? También levantaron la mano. Entonces después les expliqué que lo que les iba a contar yo era para entregarle un futuro mejor a sus hijos y a sus nietos. Entonces esto es una responsabilidad de todos nosotros, de poder hacer el cambio. Y tiene que ir con los combustibles fósiles, con el gas. Es evolutivo, pero tiene que haber un cambio, porque si no, estas generaciones van a entender que nosotros no hicimos nada. Así que, muchas gracias. Vamos ahora a continuar con don Eduardo López, presidente de la Cámara de Movilidad Eléctrica de Panamá, experto en movilidad eléctrica, transporte, energía solar, almacenamiento de energía y tránsito ferroviario. Más de 20 años de experiencia en ventas y gestión, con especificación en ventas, liderazgo, gestión estratégica, ejecución, productividad, experiencia del cliente y fidelización. Regional Country Manager en BID, Centroamérica y el Caribe, socio de la UAP Latinoamérica, UAP Panamá, presidente de la Cámara de Movilidad Eléctrica de Panamá, presidente de la Asociación Panameña de Drones. Eduardo, te damos la bienvenida. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir. Gracias por la invitación. Hernán, gracias por la presentación. Bien, puntos compartidos y puntos que tenemos que debatir. Eso es lo bonito del tema. Yo como presidente de la Cámara, pues, vengo a compartir un poquito de quiénes somos, qué hacemos. Como bien comentó Hernán, pues, ya tengo ya más de 9 años en la industria de la movilidad eléctrica, donde hemos podido ser pioneros en el desarrollo de la electromovilidad en Panamá, gracias a las actividades que tanto las Naciones Unidas, el Gobierno de Panamá, ha empezado a implementar en Panamá desde 2017. En Panamá, la Cámara nació realmente con el objetivo de poder ayudar a promover este tipo de tecnologías en los diferentes sectores, tanto transporte, energía, y la Cámara básicamente está desarrollada con usuarios de la movilidad eléctrica, dueños de vehículos eléctricos, personas que están dentro del sector, y aquí nos acompaña un grupo de la Secretaría de Energía que fue parte fundamental en el desarrollo de la ley y en lograr que esta ley pudiera retribuir a los dueños de vehículos o quien quisiera comprar un vehículo eléctrico, comprarlo con menos impuestos de introducción. Y ahí nace la Cámara, donde no solamente, digamos, soy yo, es un ecosistema de personas, usuarios, como dije, empresas, tanto empresas fabricantes como empresas de cargadores eléctricos, ingenieros que instalan este tipo de sistemas, grupos de mecánicos o personas que han querido levantar su estándar de conocimiento para poder atender estas necesidades de vehículos eléctricos. Y por último, pues como dije, los estudiantes también, que es quienes al final
están aprendiendo de estas nuevas tecnologías. Como bien comentó Hernán, pues Chile así fue el pionero. Tuve la ventaja de poder participar en ese evento de lanzamiento, que nuestros colegas en Chile pues empezaron a desarrollar estos buses. Tengo la facilidad también, o puedo decir, logramos poner la primera flota de buses eléctricos en el Caribe. Yo empecé, bueno, en BYD 2018 y Panamá estaba muy lejos de poner los primeros buses, a pesar de que tuvimos un proyecto en firme. Por el tema de financiamiento, pues no logramos que el proyecto saliera adelante. Sin embargo, una pequeña isla en el Caribe, que es Barbados, 300.000 habitantes, dijo sí a la movilidad eléctrica, pasó de buses, prácticamente su última compra de buses fue en 1997 y hoy día es la flota más grande del Caribe de buses eléctricos. Tienes que sumar un par de cifras más ahora. La próxima semana estoy entregando 30 buses más allá. ¿Qué significa eso? Un país tan pequeño, con necesidades económicas, si puede dar un salto hacia la movilidad eléctrica, que su plan es lograr el próximo año 100% de vehículos eléctricos, buses eléctricos en su flota de buses, transporte público, cualquier país nuestro lo puede lograr. Y definitivamente Colombia y Chile han hecho ese esfuerzo, ¿no? Aquí también trabajamos todo lo que tiene que ver en la Cámara con el ecosistema. ¿Okay? Como dije, no solamente somos nosotros, sino trabajamos también junto con los diferentes gremios, en este caso la Cámara Solar, con la Espía. Ayer estuvimos en reunión con los bomberos, estuvimos en reunión también con empresas de seguros. Todo el ecosistema que se necesita desarrollar y capacitar para poder garantizar que lo que vamos a lograr en la introducción de vehículos eléctricos lo hagamos bien y tenga un resultado próspero para el país. Y ahí también sumamos todo lo que tiene que ver es, digamos, el objetivo. ¿De dónde nacen estas cifras, estos objetivos que Panamá se estableció? Base a los estudios que se hicieron con Secretaría de Energía, la ONU, se desarrolló la estrategia de movilidad eléctrica en el 2019, 19-20, en el 19 fue aprobada la estrategia, en el 22 se aprobó la ley. Y esto nos pone como unos objetivos de gobierno de poder reemplazar ya para el 2030 entre el 15 y el 35% de la flota de buses. Cabe anunciar pues, que el gobierno de Panamá ha dicho que va a reemplazar una flota de buses próximamente y eso es una excelente noticia gracias a fondos del BID, y aquí nos acompaña por ahí el equipo del BID. Gracias, porque eso definitivamente abre el camino para que podamos dar la transición a la movilidad. ¿Qué nos falta? Por supuesto, la parte de infraestructura. Ya se está trabajando en el tema de infraestructura eléctrica, ya hay un proyecto en desarrollo en este momento para poder ampliar, digamos, la infraestructura de distribución. Además, hay proyectos de taxis aquí en Panamá que se están empezando a desarrollar, pero ¿qué se necesita? Nuevamente, como dijo Hernán, infraestructura. ¿Okay? Afortunadamente, en Panamá tenemos ya bastantes opciones de vehículos eléctricos. El año pasado, tengo que decir, las opciones eran mínimas en términos de la cantidad de vehículos que una persona podía acceder a comprar. Y entre mínimas quiero decir no solamente en opciones, sino en los costos altos que tenían estos vehículos al ser marcas de lujo que ofrecían vehículos muy altos. Y siempre nos decían, pero es que tienen que traer carros más económicos. Bueno, tengo que decirles que hoy día ya hay carros de $15.000 disponibles en el mercado para poder comprar gracias a que los distribuidores han podido acceder al mercado gracias a las leyes aplicadas. Hoy día tenemos más de 1.600 vehículos circulando en las calles de Panamá, 100% eléctricos. Tenemos ya más de 6.500 vehículos híbridos que están circulando en las calles de Panamá. Y eso, en los últimos 2 años, es que se ha logrado que el 75% de las ventas sean vehículos eléctricos. Y eso es un gran avance. Y además de eso, gracias a la inversión privada, tengo que decir no por el gobierno, pues aquí la inversión privada es la que ha estado desarrollando la infraestructura de carga, no es el caso de Costa Rica. Tenemos ya más de 240 cargadores eléctricos instalados en toda la República. Tenemos más de 35 cargadores, de estos 240 son cargadores de carga rápida de 50 kilowatts. Y además de eso, tengo que decir que vienen instalaciones de cargadores arriba de 100 kilowatts en los próximos meses. Con esto no solamente nos basamos en la parte de autos eléctricos o buses eléctricos. Trabajamos todo el ecosistema. Hablamos del tren, hablamos del motopatín o la patineta o la scooter, hablamos de las bicicletas eléctricas. Hay un proyecto de ley ahora que se está tratando de regular e incentivar y promover
el uso adecuado de los monopatines o los scooters. Todo esto es lo que conlleva definitivamente, como bien decía Hernán, el ecosistema a los cuales todos tenemos que trabajar y no es menos el trabajo que ustedes en el sector energético o de gas van a aportar. Y como dijo, comparto la idea de que tenemos que convivir con este tipo de soluciones y este tipo de tecnologías. Otro factor importante dentro del proceso, y ha sido uno de los más difíciles en un principio, lo tengo que decir, cuando empecé todo este tema de movilidad eléctrica, empecé a tocar las puertas en los bancos y me dijeron, ¿carro eléctrico? ¿Y chino? No. ¿Ok? Estoy seguro que eso pasó por ahí a muchos de los que ustedes han evaluado. Hoy día, la banca local, dado la apertura para poder ofrecer financiamientos a vehículos eléctricos con tasas mucho más competitivas de lo que está ofreciendo en los vehículos de combustión. Las compañías aseguradoras han entendido, gracias a las capacitaciones que hemos brindado, que un vehículo eléctrico tiene menos desgaste y tiene menos depreciación que un vehículo de combustión, además de los ahorros que le brinda a las personas en el uso, lo cual yo garantizo que un vehículo eléctrico es 5 veces más ahorrativo que un vehículo de combustión. Y segundo, la parte de mantenimiento. Tiene menos partes mecánicas, es mucho más fácil, haces un mantenimiento al año, no tienes problema. Yo en mi caso cargo una vez a la semana, casi semana y media. Si acaso me gasto $9 en carga, no más. Aquí también hay un ecosistema, el cual tenemos que trabajar, que son los PHs, los edificios. No es el caso de Costa Rica, por ejemplo, que digamos es un país que tiene muy pocas propiedades verticales, pero en Panamá tenemos el desafío, y me ha pasado, donde hemos tenido que ir a los PHs y hablar con los administradores, porque el cliente que quiere comprar un carro eléctrico le dice, no, es que llegaste ayer y la administración dice que no puedes instalarlo porque aquí no hay espacio para instalar. Y ahí viene cómo nosotros como ecosistema tenemos que trabajar en conjunto para lograr que la distribución y la capacidad en los edificios esté disponible para que las personas puedan instalar sus cargadores eléctricos. Jóvenes, el 90% de la carga se hace en casa, no en la calle. En la calle se hace la carga de oportunidad, pero el 90% de la carga lo hacen en sus casas. Sales todos los días si quieres, con 100% de carga en tu carro. No tienes que preocuparte más. La vez pasada, lo digo siempre, me tocó ir a la bomba de combustible y me dio pena con el señor, porque me dice, ¿usted qué hace aquí? Digo, que vengo a echarle aire a la llanta, porque es que no tengo aire en mi casa. Entonces, él me dice, bueno, usted me deja sin trabajo. Y yo, no le voy a dejar sin trabajo. Vamos a evolucionar, como ya lo hizo Dominicana, que hay una electroninera que tiene cargadores de 100 y 200 kilowatts y vas a poder cargar tu carro en menos de 30 minutos. Como bien menciona, pues ya hay una tecnología que carga un carro en 5 minutos, que todavía estamos lejos, efectivamente, eso va a llegar. Bueno, la Cámara también trabaja, es parte de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, somos miembros, más de 19 países trabajando en promover la movilidad eléctrica en todos estos países. Hemos trabajado proyectos con la Unión Europea, el BCIE, donde se hizo un proyecto aquí en Panamá para promover que las pymes pudieran acceder a vehículos eléctricos en sus flotas. Y todo esto, pues gracias al apoyo de las opciones de banca. La Cámara hoy día también es promotor y es parte del el Global EV Alliance, que es una asociación a nivel mundial que promueve las movilidades eléctricas en todos los países y tenemos reuniones mensualmente. Y con esto logramos también acceder a fondos y proyectos de financiamiento para garantizar las opciones a los consumidores y proyectos especiales aquí en Panamá. Esta es la información, no quiero extenderme mucho, nada más de agradecerles por el tiempo y bueno, ahora en el debate podemos continuar conversando y contestar cualquiera de las preguntas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como podrán observar y haber escuchado a Eduardo, se acontecen las mismas cosas en casi toda Latinoamérica. El problema de la infraestructura, el sistema de distribución eléctrico, son las grandes problemáticas y las barreras de entrada que tiene la electromovilidad. Entonces tenemos una tarea por delante, generar sistemas más robustos, seguridad eléctrica. Ahora nuestro próximo invitado, don Bernard Joss, coordinador del programa Pro Transición de la GIZ, Alemania-Bolivia, experto en energía y transición energética con casi 15 años en GIZ, la cooperación técnica de Alemania. Klaus Bernard
Ha impulsado la energía renovable y la eficiencia energética en América Latina. Inició su trayectoria como experto SIM en cámaras industriales de Centroamérica, apoyando el programa 4E. Desde 2020 ha liderado el uso geotérmico para procesos industriales en países del SICA y actualmente dirige el proyecto GIZ Pro Transición en Bolivia, promoviendo una transición energética justa. Especialista en hidrógeno verde, gestión energética e ISO 50001, ha sido consultor técnico en Europa, Medio Oriente y América Latina. Fundador de Acesolar Costa Rica, combina su visión empresarial con modelos innovadores para la transformación sostenible del sector energético. Un aplauso para recibir a Bernard. Buenas tardes, es un gusto estar acá. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias a los organizadores. Está fabulosa esta iniciativa, esta actividad. Es mi primera vez estar en un foro de gas. Obvio, conozco la discusión, la estoy siguiendo, pero claro, me costó un poco, primero, ¿no?, pensando que voy, no voy, pero siempre está bien conocer el enemigo. Ya me dio cuenta que no hay tantos enemigos acá, porque ustedes ya, como es la edición 17, tienen también en mente, o ya tienen este chip de la transformación, la transición energética justa. Bueno, después de la U, como dijo Hernán, gracias por la introducción, trabajé con los expertos de fotovoltaica en Alemania. Tenemos una visión tal vez un poco diferente y lo voy a comentar ahora. Y voy a contradecir algunas cosas ahora que dijiste. Lo vamos a ver. ¿Aló? Super. Muy bien. Bueno, les voy a comentar un poco de mi mejor amigo Sebastián. Después de la U empezamos a trabajar. Yo en las renovables, él empezó trabajar para la empresa RWE, que es una de las grandes empresas distribuidoras en Alemania. Claro, él se fue al lado oscuro, que ellos trabajaron mucho con carbón. Pero ahí seguimos con la discusión y todavía somos amigos. Y después él me comentó también, bueno, qué se debería hacer, ¿no?, para una transición energética y qué importantes son, ¿no?, las energías fósiles. Después él cambió a la Asociación de las Empresas Gasolineras en Alemania y de petróleo. Entonces, del lado oscuro fue más oscuro. Y seguimos discutiendo cómo se puede hacerlo. Por eso, ¿no?, como dijo Hernán, tenemos cómo colaborar en una u otra manera. Como dije, todavía somos amigos. Después lo echaron a él. Y al final de esta presentación les voy a decir por qué lo echaron y qué está haciendo él hoy. Les traje una presentación, un poco contexto general, pero Hernán ya dijo como muchos números. El eBus Radar ya lo ha presentado, pero ahí tengo una observación y eso es importante destacar acá. Vamos a hablar un poco de la GIZ, el portafolio que tiene la GIZ aquí en la región. Vamos a hablar de nuestro programa que hacemos como en Bolivia y también tengo un mini ejemplo para ustedes. Iniciativas de movilidad eléctrica. Bueno, ya vimos esos números bien impresionantes, más que 100,000 vehículos ya tenemos como en la región. No voy a leer todo eso pueden leer después, más bien dónde están las ventajas, pero voy a hacer la prueba ahorita acá con ustedes. ¿Quién tiene un vehículo eléctrico? Yo sé, Eduardo tiene uno. Hay 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, nosotros compramos uno en Bolivia, de nuestro programa de Quantum ahí. Gracias a Michael que lo preparó para que tenemos este auto. Bueno, entonces sí tenemos como vehículos eléctricos aquí, pero necesitamos mucho más para la transición. eBus Radar, no sé si algo, o si ven algo ahí, o algo les da cuenta. Yo me preguntaba, como yo viví 10 años en Costa Rica, ¿dónde está Costa Rica? No sale.
¿Y dónde está Panamá? Tenemos que trabajar como más en eso, tenemos que como empujar el uso también de los buses eléctricos como en la región y tenemos que como publicar como esos números para también justo como que dijiste, buscar más financiamiento, que eso es la gasolina para la transición. Pero hacemos como un mini ejercicio, solo 10 segundos, me queda como 1,5. Tal vez, bueno, quien quiera, cierra los ojos, piensa como ahí en un bus eléctrico aquí en Panamá y que sea como justo como allí en la noche de la fiesta parrandera en Panamá con un bus eléctrico. ¿Por qué no? Eso sería como combinar como lo tradicional con algo como nuevo. Muy breve, no voy a leer todo esto. Como Cooperación Alemana, estamos apoyando muchas iniciativas aquí en la región. Y ahorita en la discusión puedo como complementar un poco más, pero la idea es, claro, siempre trabajar en normativas, leyes, reglamentos y la infraestructura. Ya lo tienes toda la razón, eso es como que necesitamos. Acabamos de ir con una delegación boliviana a Alemania, fuimos a Berlín y fue muy, muy, muy bonito como ver ahí se llama Campus EUREF, ver el futuro. Hubo un garaje y todos los vehículos eran eléctricos, todos. Y hasta como esta es la estación de carga de inducción también, como tienen todo. Y justo eso de cambio de batería, bueno, con el robot, eso todavía falta, pero también están ahí instalando. Quiero decir que ya no es un futuro, ya no es algo como que se tiene que pensar en 10, 15, 20, 30 años, como tú dijiste. Si Chile puede hacer eso, todo el resto puede hacerlo y tenemos que como empujarlo. Para eso estamos nosotros, aquí en la región, bien presentes. Faltan algunos países, pero estamos en eso, en empujando como el uso de los vehículos eléctricos. Voy a brincarme esto. Como programa que hacemos en Bolivia, tenemos como 5 componentes, así se llama. Es como la integración de las energías renovables en la red, generación distribuida, eficiencia energética. Es el paso 1, o más bien el paso 0, antes de pensar en energías renovables. Obvio, electromovilidad. Y finalmente también el tema de género en el sector energético. ¿Qué hacemos ahí? La idea es justo buscar como más financiamiento. ¿Cuáles mecanismos de financiamiento hay? ¿Cómo se puede desarrollarlo? Ustedes como están acá tenemos que ser los pioneros y más los que tienen como un vehículo eléctrico para asesorar como a los gobiernos, sea como nacionales o también como locales. ¿Cuáles medidas hay para como empujar el uso de vehículos eléctricos? Y por último, claro, el tema de capacitación, porque eso es que la gente necesita también para entender cómo yo puedo usar o no, aprovechar más este medio de transporte. Un ejemplo, ya casi termino, con la asistencia financiera de Alemania, la KfW. Estamos trabajando en Bolivia, en Sucre. La idea es cómo desarrollar las rutas de buses eléctricos, también comprar buses eléctricos, ojalá que no sean chinos, vamos a ver. Y bueno, desarrollar un proyecto como de transporte público allá en una ciudad que sea muy apto como para eso y dar el buen ejemplo. La idea es después llevarlo como a otro nivel, a nivel nacional, porque ya los bolivianos necesitan urgentemente como un cambio y como dijeron ahora en la presentación en Berlín, no es una necesidad, es una decisión del gobierno invertir en esas nuevas tecnologías. Con esto termino una mini conclusión. Si me permiten, ¿qué podemos hacer nosotros como estamos acá? Bueno, con el programa Get Transform se empuja mucho el tema de la integración regional de mercados eléctricos en la región. Yo digo, sí, eso es el tema. Aquí en América Latina tenemos todo. Quiero decir que
una integración entre Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, por ejemplo, no es una idea. Ahí sacar el litio, hacer el preproducto como la batería, desarrollar una gigafábrica de baterías. Y ya como, por ejemplo, en Río o en México o donde sea, como implementar esas baterías, usarlas como para la industria automotriz. Eso es una solución como concreta. La plata sí hay. Si hay un país en el norte que está entre México, Canadá no quiere invertir, los europeos sí quieren. Por el Global Gateway ya escucharon como el colega. Quiero decir que tenemos que pensar como en grande y pensar en una solución que ustedes ya tienen como en la mano. Con eso termino. Muchas gracias. Y tal vez, Hernán, solo si me permite, Sebastián hoy trabaja en un hospital como encargado de inteligencia artificial. Ese es el nuevo tema que vamos a hablar el próximo año. Gracias. Gracias, Bernard. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Te voy a molestar a ti primero, Eduardo. ¿Qué avances concretos ha tenido en la región el desarrollo de infraestructura de recarga y cuál es el papel de planificación energética para garantizar que los sistemas eléctricos puedan sostener una expansión masiva de la movilidad eléctrica? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, nosotros en la Cámara, como siendo parte de Álamos, hace ya 2 años y el año pasado logramos la inauguración de lo que es la Ruta Eléctrica Centroamericana. Esto es una iniciativa que Álamos empezó a desarrollar hace ya unos años, donde empezamos en la primera fase a traer el primer carro eléctrico que vino manejando desde San José, Costa Rica hasta Panamá. Esto se hizo hace 2 años, donde se establecieron puntos de recarga específicos. Fueron varios vehículos, aproximadamente unos 12 vehículos vinieron desde Costa Rica. Año siguiente se inauguró la ruta centroamericana, que salieron desde Guatemala y llegaron aquí hasta el Parlatino, donde lo recibimos más de 20 carros, los cuales pasaron todos los países hasta Panamá. Hoy día le podemos decir que ya existe una infraestructura de carga establecida para poder viajar de aquí a Guatemala e inclusive hasta México sin ningún problema. Claro, con una buena planificación, por supuesto, y con un sistema de conexión de cargadores bien establecida. Todas estas empresas y los gobiernos, por ejemplo, estuve hace 2 semanas en Costa Rica, están en un plan de desarrollo de expandir esta infraestructura de carga. El gobierno de Costa Rica, por ejemplo, ya se ha dado cuenta con la cantidad de carros eléctricos que aquí Hernán nos mostró, que ya es un desafío cuando llegas a un punto de carga y alguien lo está utilizando y tengo que buscar otra opción para cargar. Digamos que nosotros no estamos ahí todavía, pero en algunos cargadores rápidos sí nos está empezando a pasar. Y ya hay planes de varias empresas, aquí creo que nos acompaña la gente de GreenSpace por aquí también, y varias empresas que nos han informado a la Cámara que ya están haciendo inversiones en establecer puntos de recarga. A nivel regional, muchas empresas privadas ya están estableciendo infraestructuras de carga. En el caso de Guatemala se está empezando una red de carga. En el caso de El Salvador, el gobierno de El Salvador ya ha establecido un plan de instalación junto con empresas privadas para promover la movilidad eléctrica y tienen planes ya de introducir buses eléctricos dentro de este ecosistema. Y eso yo creo que por ahí es donde tenemos que entrar, primero para poder desarrollar la infraestructura y avance de forma más rápida. Yo estoy convencido al final que el sector privado es quien va a impulsar este tipo de tecnología más que el tema de gobierno. Muchos gobiernos pues tienen demasiadas limitantes para la ejecución. Lo importante es que empresas privadas, que aquí muchas nos acompañan, inviertan en eso. Aquí hay varias empresas que han establecido, ahora empezando a establecer nuevas estaciones de carga, lo cual va a facilitar que la introducción de estas tecnologías, de estos vehículos, cada vez sea mucho más fácil. Aquí en Panamá, pues los centros comerciales ya cada vez son más los que tienen no solamente 1, sino 2 y 3, y algunos con cargadores eléctricos rápidos y con conectores asociados al mercado, que ese es otro de los desafíos que bien presentaste y quizás no abordamos mucho en el tema, pero otro de los desafíos es que, bueno, que cada país tiene un estándar de carga. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos cargar de aquí a Costa Rica y de aquí a Guatemala si el estándar de carga no es el mismo?
¿no? Ya hay adaptadores, ya hay una serie de temas que eso facilita el proceso. Ojalá que todos digan y vamos a usar un solo estándar de carga, pero bueno, no es así. Y esos son otros desafíos que nosotros como industria tenemos que atacar. Pero a nivel regional, lo que preveo es que vamos a seguir desarrollando infraestructuras de carga. Ya hoy día en Panamá, aquí hay camiones eléctricos que están circulando en empresas privadas que tienen su infraestructura de carga. Ya hay empresas que nos están pidiendo colaboración y asesoría, que eso es otro de los servicios que la Cámara brinda de forma gratuita a los agremiados, donde los orientamos respecto a dónde debes empezar a introducir tus vehículos eléctricos en tu flota para hacer que el ecosistema te funcione dentro de tu empresa. Si vos eres una empresa que distribuyes de aquí a Santiago, pues obviamente un camión eléctrico hoy día no tiene quizás la capacidad de poder llegar hasta allá porque sus baterías no lo permiten. Pero sí podemos desarrollar estaciones de carga en lugares estratégicos para que puedan recargar mientras el chofer está almorzando. Y esas son prácticas que ya hemos empezado a implementar en la ciudad de Colón. Hay vehículos, camiones que están circulando todo el día en la ciudad de Colón, entregando mercancía. Tenemos camiones aquí de logística que están. México ya ha dado pasos agigantados en temas de este tipo. Empresas como FEMSA, ABINBEF, estas empresas ya están invirtiendo en el tema de HL, pero son políticas directas de la empresa. Y eso nos obliga a establecer las instalaciones de carga y que la infraestructura esté disponible y accesible. Y no solamente es la distribución, es llevar ese cargador que es de 480 voltios, trifásico, al punto donde el cliente lo necesita. Y eso lo hace aún más difícil y es una inversión más alta que hay que hacer. Gracias, Eduardo, por la respuesta. Y claro, ¿qué es lo que hay que buscar? Estandarización e interoperabilidad. Vamos a agregar un dato. En Sudamérica, yo tengo el privilegio de haber escrito 5 normas técnicas de 5 países. Entonces, me costó un poco demostrarle a los ministros de energía por qué era la elección técnica que estaba entregando. Por ejemplo, Estados Unidos usa tipo 1. Colombia, que era un gran asociado de Estados Unidos, dijo, nosotros como somos asociados con Estados Unidos, vamos a ser también tipo 1. Pero el resto de Sudamérica lo hicimos tipo 2 Menneken. ¿Y cuál era la razón? Y era súper técnico. Porque la alimentación en tipo 1 es solamente monofásica. Y la alimentación en tipo 2 Menneken es trifásica. Quiere decir que podemos llegar a 22 kilos. Es más rápida la carga domiciliaria carga C. Entonces, hoy es el estándar que está ocupando la mayoría de Sudamérica. Lo más seguro con todo lo que está pasando con Estados Unidos es que Colombia pase a tipo 2. Rápidamente van a querer asociarse al resto de la región. Así que tenemos una tarea técnica de por medio que es buscar la estandarización. Cuando logremos eso vamos a poder viajar de un país a otro sin ningún problema. Pero debemos estar todos de acuerdo en cómo implementar. Voy con la siguiente pregunta, que se la vamos a hacer a Bernard. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para integrar de forma sostenible la electromovilidad con las redes eléctricas existentes, considerando la necesidad de inversión en capacidad, respaldo y energías renovables? Voy a decir la mala palabra aquí. Es como decir Lord Voldemort. Se llama subsidio. ¿Cómo ha funcionado en Alemania? Ya llegamos a 1 millón de vehículos ahí eléctricos. Pero al final fue como con altos subsidios. Entonces yo sé que aquí con la caja vacía es difícil como trabajar como en eso, pero hay formas. Y les pido ahí ser como creativos y que ha funcionado en algunos países, como en vez de aumentar aranceles, quitarles. Eso es como una idea. Igual, por lo menos como reducirles, que yo sé también como hay muchas restricciones aquí en las ciudades, más en Centroamérica, también en Colombia, como de circular ciertos días. Si tienes un vehículo eléctrico, mejor como que te dejan por lo menos esta libertad circular cuando quieras. Eso es algo también como que ayuda. Ya lo hemos visto en Chile como tema muy exitoso, la electrificación del transporte público. Mi punto de vista es el primer paso que se tiene que hacer, ahí poco a poco con esos modelos de financiamiento creativos también que se ha hecho. Tienes que comprar todo el bus incluyendo la batería o se puede excluir. Ahí sí
sale otra vez la palabra subsidios y, por ejemplo, ¿no? El sector público se encarga de la batería y el bus, el operador compra el bus. Muy importante, ya lo has dicho, ¿no? La coordinación de la carga, ¿no? Tenemos que trabajar estrechamente con las distribuidoras. Sí es posible, ¿no? Centroamérica ya está bien electrificado en la mayoría de los países, entonces sí, la idea es aprovechar como en las zonas urbanas por lo menos como de llevar estas cargadoras como también de alta velocidad. Y por último, normativas, como dijiste ahorita, solo me uno a la palabra de Hernán, sí es muy importante de tener normas muy parecidas o las mismas en todos los países en América Latina para que hacemos este tour de México hasta Argentina. Muchas gracias, creo que ya estamos llegando al final de nuestra presentación, de nuestra ponencia, pero sí les voy a agregar un dato que no lo nombramos. Aquí han hablado del hidrógeno. Los vehículos de hidrógeno son parte de la electromovilidad, no están fuera de. En Chile estamos trayendo el primer bus de hidrógeno, gracias a la cooperación alemana, para hacer la prueba. El problema que tenemos es que no tenemos producción de hidrógeno verde. Ustedes tienen algo tan valioso que nosotros quisiéramos tener para poder desarrollar este proyecto. Y esa es la viabilidad de poder alcanzar grandes rutas. Con una carga de hidrógeno podríamos alcanzar 800 o 1000 kilómetros, con una carga en 7 minutos. Entonces no olviden, hay un desarrollo, hay un campo súper potente con el hidrógeno. Y ahí es donde tenemos, pero hay que hacerlo bien, porque el caso colombiano, ustedes saben, compraron 10 buses de hidrógeno, pero ese fue un detalle, que los buses para que funcionen tienen que el hidrógeno tener una pureza del 98%. Compraron la planta y la planta entrega un 92%. Llevan 1 año y medio tratando de hacer funcionar la planta para que esos 10 buses puedan circular. Entonces necesitamos de la expertise de ustedes, son expertos en hidrógeno, podrían apoyar a esa solución. Y nada, darle un aplauso a nuestros invitados y agradecer a Miguel, al equipo, por la oportunidad.